encontraron aquí una tarifa, un precio que el Señor haya dicho y tienen que cobrar un porcentaje, sino que el Señor dice de gracia, y lo que os den, recíbanlo. Entonces la palabra del Nuevo Testamento es: al quitar el sacerdote levítico, diezmos, primicias y ofrendas, el Señor las quita por completo. Por eso la Biblia dice: Jesucristo dijo que poca levadura leuda toda la masa. En una ropa nueva no puede haber remiendo viejo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo y por terminado la ley de Moisés. Y el Señor dice: reciban lo que os den. Entonces, cuando me está diciendo lo que os den, me estoy refiriendo de que no tiene más. Dice el Señor: lo que os den. Entonces estamos en el Evangelio, en el nuevo tiempo de la dádiva. A lo mejor se oye más feo la palabra limosna, pero esa es la verdad. El Evangelio se anuncia de una forma gratuitamente. Entonces dice el Señor en su palabra: lo que os den. Entonces, si estamos hablando de la palabra del Señor que no se vende el Evangelio es gratuito. Entonces lo que el Señor está diciendo, que nosotros en este tiempo, los que compartimos la palabra del Señor, debemos de hacerlo de una forma amorosa, trabajar por amor a quien, por Dios, por amor a nuestro Dios, porque la palabra del Señor dice que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la enseñanza que Jesucristo mostró en esta tierra fue el amor. Y al mostrarnos su amor, lo hizo de una manera gratuitamente. Y esta es la enseñanza que Jesús deja en el Nuevo Testamento. Ciertamente que en la ley de Moisés, el pueblo judío llevaba los diezmos, las primicias y las ofrendas al sacerdote levítico. Pero la palabra del Señor dice: si hay cambio de ley, es necesario también que haya cambio de sacerdotes. Al cambiar sacerdotes, nos constituyó apóstoles, y los apóstoles recibieron la palabra de gracia. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 9 en adelante. Primera carta de Corintios. 9, el verso 9. A ver, léanlo todos en voz alta. Porque en la ley de Cristo no podrás tocar al buey que lo quisiera. Por nosotros, síganle, por nosotros porque con esperanza ha de dar el que hará, que brilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros no sembramos lo espiritual es gran cosa, y seguiremos vuestro pasar. Vosotros tienen de vosotros esa potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado de esa potestad ante los mismos. Todo buscó obstáculo al Evangelio de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en el 9. En boca dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Ahora dice: o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe dar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de nosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre ustedes, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo
por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Jesucristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? El 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aquí están dos. El apóstol Pablo está enfocando dos versiones. Pablo está enfocando dos versiones. La primera es en la ley. Dice el verso 9, primera carta de Corintios, capítulo 9. Pablo enfoca en el verso 9 diciendo: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás gozar al buey que trilla la tierra. Y se escribió esto, dice Pablo, para los que sirven en el área espiritual, en el ministerio de la palabra del Señor. Pero más abajito Pablo dice: pero no hemos usado este derecho. Es un derecho que Dios formó conforme a la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Pero Pablo dice: no hemos usado. Al decir la palabra no hemos usado, quiere decir que Pablo se puso de acuerdo con los demás apóstoles para no poner un obstáculo, una carga en el Evangelio de Dios. Amén. Amén. Y el verso 14. Ahora ahí ponga mucha atención. En el verso 14 el apóstol Pablo está enfocando claramente lo que es la nueva enseñanza del apostolado. Entonces Pablo está mencionando el Evangelio de gracia. Dice el 14: así también ordenó el Señor. Pero el Señor Jesucristo ya no ordenó conforme a la ley. En la ley se tenía que dar el diezmo, pero Jesucristo, dice Pablo, anunciando, dice: pero el Señor Jesucristo ordenó. ¿Y cuál fue la ordenanza de Cristo Jesús? El Evangelio. Por eso el Señor le dijo a sus apóstoles: anunciar el reino de los cielos, hablar de salvación y de vida eterna, pero tengan presente, ya no es conforme a la ley, porque en Números capítulo 18, verso 1 en adelante, ahí especifica a la tribu de Levi y le empieza a hablar de la ofrenda de paz, la ofrenda de gracia, las primicias, los diezmos, y etcétera, y etcétera. Ahí vamos a leer y nos está enfocando en la Escritura las órdenes perfectas de Dios, cómo se tenían que llevar a cabo y cómo se tenían que cumplir al pie de la ley. Así lo ordenó Dios al siervo Moisés. Mas sin embargo, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: Jesucristo nos ordenó que vivamos, sí, de limosna, lo que la gente nos dé. Vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 34. Denle un aplauso al Rey en esta mañana. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 34: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, que son los sacerdotes de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, está hablando a los sacerdotes, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Comen de la grosura y se visten de lana la engordada y degollan, mas no apacientan a las ovejas. Dice el verso 8: vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y levantaré mis ovejas de sus manos y les haré dejar de apacentar a las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Esta palabra que el Señor está diciendo es el mismo Dios que estuvo encarnado, el que estuvo hace 2000 años en Israel,
es el mismo que está dando esta ordenanza. Dice, ay de los pastores de Israel. Se estaba refiriendo al sacerdote levítico. Y el Señor está diciendo, ay de esos sacerdotes, porque ya no van a apacentar más a mis ovejas, porque les voy a quitar el bocado de la boca. Es que las 11 tribus restantes llevaban ofrenda de paz, llevaban las primicias, llevaban todo el alimento al sacerdote, se comía, se repartía, bueno, etcétera y etcétera. Pero la palabra del Señor dice que solamente estaban preocupados en comer de las personas, de lo que trajeran, pero no eran buenos para cuidar a las ovejas. No sé si me explico, amén. Solamente estaban preocupados ellos de una manera personal, pero no les interesaba lo que el pueblo le pase. Por eso dice la palabra de Dios, mis ovejitas andan perdidas, andan sin pastores, andan a peligro de cualquier presa que las devore, porque los pastores, que eran los sacerdotes de la ley, no las están cuidando. Por tanto yo vivo yo, dice el Señor, que les quitaré a mis ovejas, les voy a quitar el bocado de la boca. Amén. Isaías 55. Vamos a ver qué dice Isaías 55. Dice así la palabra del Señor, Isaías 55, a todos los sedientos, vengan a las aguas, a los que no tienen dinero, vengan y comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precios, vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan, y nuestro trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y comed el bien, y se deleitará nuestra alma con grosura. Inclinen sus oídos hacia mí, y vivirá vuestra alma, y haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aquí está la palabra, las misericordias firmes de David. A Jesús se le dijo que era hijo de David. No, es conforme al reinado, nada más. Jesucristo, dice la palabra del Señor por la boca del profeta Isaías, diciendo, ¿por qué malgastan su dinero en lo que no es pan? Vengan y compren vino y leche y pan gratuitamente, porque están pagando por lo que no es pan. Jesucristo dijo claramente en San Juan capítulo 6, el Señor empezaba a hablar del pan del cielo. Jesús dijo, Moisés no les dio el verdadero pan, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El pan que les dio Moisés no es el pan verdadero. Y la palabra del Señor dice, conforme a las misericordias de David, se está refiriendo a la palabra de Cristo Jesús gratuitamente. Por eso el Señor dijo en Ezequiel 34, les quitaré el bocado de la boca. Se terminó el tiempo de la ley para establecer el evangelio gratuito. Hoy ustedes le dan a los siervos de Dios lo que ustedes sienten en su corazón, pero denlo de todo su amor, amén, porque Dios no está poniendo una ley en el Nuevo Testamento, sino que el evangelio es de gracia. Y Pablo dice en Corintios capítulo 9, verso 14, Pablo está diciendo, esta es la enseñanza del Señor, así nos instruyó el Señor, el evangelio de limosna, amén, porque la palabra del Señor dice, lo que os den, recíbanlo. Entonces, si ustedes me dan, entre todos se junta en este lugar 300 pesos, yo debo de recibir esos 300 pesos con mucho amor, porque eso es lo que ustedes me están dando. Amén. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo el Nuevo Testamento. Hoy muchos pastores y grandes evangelistas no salen en la radio haciendo milagros y pidiendo diezmos a las personas. Yo no encuentro en la Biblia que los milagros que hizo Pedro haya anunciado el diezmo. Tampoco encuentro que el apóstol Pablo, los milagros que realizó Pablo, haya pedido el diezmo levítico. Ninguno de los apóstoles trabajó bajo el diezmo o ponerle un precio a la palabra del Señor. Al contrario, el apóstol Pablo fue uno de los hombres que gastó de su dinero, que gastó de su propio dinero y quedó en la vil pobreza por servir a Jesucristo. El apóstol Pablo era un hombre que hacía tienda de campañas. Y sin embargo, cuando entró de lleno al ministerio y al compartir el evangelio de Cristo, Pablo escribe en sus cartas, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Ay de mí si no anunciara el evangelio gratuitamente, porque de gracia lo he recibido y de gracia lo tengo que compartir.
Si decimos que confiamos en Dios, la obra es de Dios, entonces Dios se va a encargar de lo que nosotros necesitamos. Es triste ver de grandes ministros que gritan a los cuatro vientos y dicen, es que nosotros confiamos en Dios. No confían en Dios, porque si confiaran en Dios, la palabra del Señor dice que el Evangelio es de gracia. Si yo digo que confío en Dios, entonces si estoy confiando en Dios y le digo a ustedes que me traigan sus diezmos, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy confiando en Dios, sí o no? No. La respuesta es no. No estoy confiando en Dios. Pero si yo confío en Dios, y como dijo Pablo, sé vivir en abundancia y en escasez, más bien estas manos que Dios me ha dado, dice Pablo, me han servido a mí y a los que vienen conmigo. Hemos trabajado para sostener el ministerio. Y el apóstol Pablo escribe, el que no trabaje, que no coma. La enseñanza de Jesucristo es el Evangelio de gracia. En Hechos capítulo 4, la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor que vendían sus propiedades y traían el dinero de lo recaudado a los apóstoles, y los apóstoles repartían a ellos y a las necesidades que había, y todos comían unánimemente, y Dios abría la ventana de los cielos y había bendición sobre cada uno de ellos, y ninguno era pobre, porque todos tenían, porque todos eran bendecidos, porque todos daban de su profunda generosidad. Amén. El apóstol Pablo también escribe diciendo, cada uno, aparte de lo que trabajó de la semana, de lo que ganó en la semana, aparte algo para la obra de Dios, para los santos que trabajan en la obra de Dios. Lo que Pablo da a entender es esto: si usted cobró 1,200 su semana y usted va a llegar el domingo, llévele al siervo de Dios o a la sierva del Señor que está ministrando en la iglesia, conforme a ella propuesto en su corazón, pero délo de todo su amor. Amén. Porque Dios ama y bendice al dador alegre. Eso dice la Escritura, eso no lo estoy diciendo yo, ni me lo estoy inventando yo. Esa es la enseñanza correcta de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Y la enseñanza de Cristo es, dice, lo que os den, recíbanlo. Amén. Lo que os den, no tiene precio la palabra. Vuelva a leer Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y otros que me busquen Mateo 10. Amén. Versículo 7, por favor. Amén. Sí. Lucas 10:7. Amén. Amén. Hasta ahí nada más. 9. Usted oro ni plata ni cobre en vuestras cosas. Para el camino Mateo capítulo 10, verso 1. Yo voy a leer el 7. A ver, pongan atención los que no tienen Biblia. Dice el verso 7, y posad en aquella misma casa, comiendo. Primer punto, comiendo. Segundo, bebiendo. Lo que os den. Lo que os den, si te dan comida, come comida. Si te dan dinero, recibe dinero. Pero la palabra es clara. Esta es la enseñanza que Pablo resalta en Corintios capítulo 9, del verso 14. Lo que os den. O sea, si me dan dinero, qué bien. Si me dan de comer, qué bien. Pero ya no es como la ley. Ya no es como la ley, las reglas cambiaron. Por eso el Señor Jesucristo tuvo mucho cuidado. Al constituir apóstoles, quitó el sacerdote levítico. Por eso, Hebreos capítulo 7, verso 12, es muy claro cuando dice, si hay cambio de sacerdote, necesario es que haya cambio de ley. Y si hay cambio de ley, pues hermanos, se estableció el Nuevo Testamento, por eso lo hemos dicho. El sacerdote, la palabra sacerdote, no es lo mismo que un apóstol. La palabra de Dios, ley, no es la misma palabra que el Evangelio. Son cosas muy diferentes. Aquí no me pueden confundir ni la ley con el Evangelio, ni sacerdote con apóstol. Al ser un cambio de ley, el Señor dice, es todo o nada. En una ropa nueva no puede haber remiendo viejo. La enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se conoce como el Evangelio de gracia. Amén. Amén. Aunque en una manera más entendible al lenguaje mexicano, nosotros le llamamos la limosna. Amén.
Pero para que no se oiga tan feo, mejor le llamamos dádiva, le llamamos gracia o generosidad, se oye más decente. Nomás que yo se los digo así a ustedes para que ustedes vayan entendiendo que el Evangelio es de generosidad. Amén. Entonces dice, lo que os den, recíbanlo. Ahora, decíamos de Mateo, ahora me voy a regresar a Mateo, capítulo 10. De esto, muchachos, hay mucha enseñanza. Amén. Hay mucha enseñanza de esto. En el verso 10 dice, el 9, no os proveas de oro, ni plata, ni cobre en el bolsillo, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno. Las palabras cambiaron. Las reglas cambiaron, se terminó el sacrificio, se terminó esto y aquello, todo lo que se hacía bajo la ley. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el pan verdadero, el pan que descendió del cielo. Y en Isaías 55 dice, ya no gastes tu dinero a lo que no es pan, porque Jesús fue claro al decirle a los judíos, es que ese pan que ustedes le pagan al sacerdote levítico, ese pan no es el verdadero. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hablar de este tema, podemos encontrar varias partes de la Biblia donde Jesús menciona el fin del sacerdote levítico. Ahora búsqueme Mateo 21, Mateo capítulo 21, del verso 38 en adelante. Lo voy a leer en voz alta, usted nada más léalo con su vista. Mateo 21, 38. Vamos a ver la palabra del Señor dándole el fin al sacerdote levítico. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan y matémosles, apoderémonos de su heredad. Y tomando le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El 43 dice, por tanto les digo, que el reino de Dios les será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. En Ezequiel 34, el Señor dijo, vivo yo, dice el Señor, a los pastores de Israel les voy a quitar a mis ovejas. Al quitarle las ovejas, les está quitando ¿qué? Todo, porque es todo o nada. El Señor está diciendo, les voy a quitar a mis ovejas y ya no les va a servir como alimento. No es que se comieran a las gentes, no, sino que les llevaban, los que son los diezmos, las primicias y las ofrendas. El Señor dice, les voy a quitar el alimento de la boca. Y aquí está diciendo la palabra del Señor, por tanto el reino de Dios les será quitado. Por eso la palabra, ahora búsqueme Hebreos, ¿qué dice Hebreos capítulo 9? Vamos a regresar a Hebreos. Ahí sí lo tienen. Hebreos, capítulo 9, amén. Hebreos 8, perdón. Hebreos 8:13. Hebreos 8:13, en voz alta todos, por favor. Por viejo al primero, y lo que he dado por viejo, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 10, verso 5 en adelante, ¿qué dice? Por lo cual, estando en el mundo, sacrificio y presente no quisiste, mas desarrollaste holocaustos y expansiones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba sacrificio y presente, y holocaustos y expansiones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales a otra cosa le ofrecen según la ley. Entonces dije, hasta ahí nada más, muchachos.
Dice así: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen en la ley de Moisés, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. Al quitar el sacerdote levítico constituyó apóstoles. Al constituir apóstoles entregó el evangelio de gracia. En otras cartas de la enseñanza del apóstol Pablo dice claramente, dice Pablo, estamos dejando esta enseñanza para que ustedes trabajen, sirvan a Dios de todo su corazón. Pablo decía, no vamos a poner un obstáculo en el evangelio de la palabra de salvación. Que la gente no se pierda, que la gente no diga, es que no estoy yendo a la iglesia porque puro dinero, puro dinero, puro dinero, puro dinero. Y ciertamente que hay personas que han dejado de ir a las iglesias porque ciertos pastores solamente consienten a las personas que dan, y las personas que no dan las hacen a un lado. Por eso Pablo decía, no vamos a poner ningún obstáculo en el evangelio. Ay de mí si no anunciara el evangelio gratuitamente. Regrésese a Corintios ahora al capítulo 9. Primera carta de Corintios. El 18, léanlo en voz alta. 9:18. Dice Pablo, el verso 16, dice Pablo así: pues te anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, lo presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Sabe qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Pablo da a entender y escribe esto a los corintios. Dice Pablo, yo no quiero que alguien desvanezca esta mi gloria. ¿Por qué? Porque Pablo en sus otras cartas, Pablo escribe, dice, la ley la tengo por basura. Y luego Pablo escribe a los Gálatas, si yo digo que la ley no sirve y después me sirvo de ella, demuestro que estoy totalmente equivocado, dice el apóstol Pablo. Porque Pablo dice, si yo digo que no se circunciden, si yo digo que no guarden el sábado, si yo digo que no hagan esto y aquello, lo que hubo en la ley de Moisés, y de repente yo a ustedes les digo que me traigan el diezmo, porque Malaquías capítulo 3, del verso 6 al 10 dice que robará el hombre a Dios, etcétera, etcétera. Si Pablo empieza a enfocarse en Malaquías, entonces Pablo dice, me estoy contradiciendo. Si digo que la ley no sirve y el diezmo está incluido en el sacerdote levítico a los obreros de Dios, y yo le digo a ustedes que traigan sus diezmos a la casa del Señor, dice Pablo, entonces me estoy equivocando y me estoy contradiciendo, porque digo que la ley no sirve y la tengo por basura, y yo la estoy recogiendo, dice Pablo, demuestro que estoy totalmente equivocado. Pero Pablo no se equivocó. Por eso en las cartas de Pablo dice, nos hemos puesto de acuerdo para no incluir la ley de Moisés, que es el diezmo, porque es levítico y no se puede hablar de la libertad de Cristo, para no poner obstáculos en la obra de Dios. Mejor que la gente dé de su profunda generosidad, de todo su corazón, porque Dios ama y bendice al dador alegre, y Dios va a bendecirte si tú das de todo tu corazón. El que siembra para Dios cosechará mucho, dice el apóstol Pablo. El que siembra generosamente, generosamente segará, y el que siembra escasamente, escasamente segará. Den un aplauso al Rey esta mañana. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas escribe a la iglesia de Gálatas y le dice, si alguno de ustedes se circuncida, está obligado a guardar toda la ley, es todo o nada. Y Pablo dice en su carta también a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y Pablo dice, si Cristo Jesús murió y dio su vida y le dio fin a la ley,
Yo de la ley no me acuerdo nada, porque ya no vivo yo en la ley, ahora vivo por la gracia, ahora vivo por la fe que es en el Hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice Pablo. He aquí las cosas de la ley pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Y Jesucristo le dijo a los judíos para libertarlos de la ley de Moisés, en San Juan 8:32 al 36, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Él vino a libertarnos. Él vino a redimir a Israel, y gracias a lo que Él hizo, a ese nuevo pacto, a ese nuevo testamento, usted y yo hoy entramos a esta puerta que es Cristo Jesús, y somos salvos, no por la ley, somos salvos porque Él es el Hijo de Dios, somos salvos porque Él es Jesucristo nuestro Señor, amén, gloria a Dios. La ley nos salva, en la ley de Moisés no hay salvación, en el Nuevo Testamento hay salvación por medio de Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dice, vayan y anuncien el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos son los santos evangelios. Hoy hay un rey que gobierna y se llama Jesucristo. Este es el reinado del Hijo de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12. Amén. El verso 5 y el verso 10 nada más lo vamos a leer. Leemos el 5 y nos brincamos al 10. Póngame atención, que dice aquí la palabra del Señor. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El verso 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí está la respuesta. Jesucristo dijo a los discípulos, ir y anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino nos está hablando de un rey. Pero ¿quién es ese rey? Ese rey es Jesucristo. Y ese rey ya no está en carne y hueso, pero está en el Espíritu. Está presente en el Espíritu y a través de la palabra. Ahora somos gobernados por un rey que no vemos, pero que está a nuestro lado y que se llama Jesucristo, el cual nos da la salvación y la vida eterna. Por eso, si nos esforzamos en leer la Biblia, vamos a encontrar y nos vamos a enamorar más y más de nuestro Dios. Esta es la enseñanza de Jesucristo. A los judíos, como que no aceptaban el anuncio del Evangelio, porque decían ellos, pero ¿cómo es posible? Nosotros somos de Moisés. Por eso es que rechazaron a Cristo Jesús. Le decían, está loco, porque le oyen, demonio tiene, está fuera de sí, es esto y es aquello. Se burlaban de Cristo Jesús porque no aceptaban el anuncio de la palabra que Él traía. Y cuando Él dice, habla de un reinado, se está hablando de sí mismo. Este es el reino del Hijo de Dios. Hoy nos habla como hijo. En el día del juicio final ya no nos va a hablar como hijo, nos va a hablar como el Todopoderoso, como el gran yo soy, como el Padre Eterno, nos va a hablar como nuestro Dios. Amén. Por eso es importante creer en el Evangelio, aceptar a Cristo en el corazón, y es de la enseñanza de Jesucristo. Hay muchas partes de la Biblia para explicar lo del fin de la ley, pero el tiempo no nos alcanza. Tenemos que darle paso a las preguntas también. Muchachos, espero que hayan entendido este pequeño mensaje, les haya quedado en claro. Que Dios les bendiga, pónganse de pie, vamos a dar gracias a Dios. ¿Amén? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado que el Evangelio es de dádiva, es de gracia, es de amor, no se paga, es gratuito, alimento gratis, anunciado por los profetas, dicho por ti mismo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Den un aplauso al Rey. Pueden sentarse, muchachos. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Amén.